perdón. Y eso, y sí, sin duda hay unos más importantes que otros, hay unos que están más como de alguna manera para generar cierta atmósfera o para generar cierto tono que busco. eh, pero bueno, sí hay unos que son sin duda más importantes que otros, Ok, o te que avanzan preguntaba más. si, ok, te preguntaba si los ubicas cuántos son en cantidad, cuántos personajes ¿A secundarios, cuántos? O más sea, o menos. quitando el protagonista, Ajá, yo pienso que el protagonista es uno solo, ¿no? Y de ok, resto son secundarios todos. Eh, entonces son uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, son como siete, ocho secundarios. ok. ¿Y les has dado como una personalidad a cada uno o no has trabajado mucho en estos detalles de los personajes secundarios No, siento que sí. Siento que inclusive los secundarios tienen de alguna manera más peso. eh, dentro de la historia, ¿no? no, no más peso, pero que tienen una personalidad más definida que el protagonista. El protagonista es como una persona un poco más neutra. Perfecto. Ok, está bien. Como que así en rasgos generales, ¿no? Quería conocer un poco cómo tienes eh, involucrados a los personajes secundarios en tu historia. Gracias, Juan. De nada, Luego voy gracias. contigo, David. La misma pregunta. Cuéntanos un poquito brevemente de tus personajes secundarios. Hola, Hola, hola. cuántos son y digamos qué matices les has dado dentro de la historia. Bagam, justo con Jaime como asesor, creo que uno de mis personajes, justo ese era un tema que tenía, ¿no? Entre qué tanto fuerza le doy a un personaje y a otro. Mi protagonista estaba claro, mi protagonista es un motorizado que acaba de emigrar a la capital y tiene temas para ajustarse, o sea, para ajustarse a la realidad, ¿no? De este espacio. Entonces, el segundo personaje, que es un personaje que antes era secundario y ahora estoy elevando casi a la categoría de protagonista, es un bulto que tiene en la espalda que le conversa con la voz de su madre. Entonces, ese personaje y mi personaje principal son, digamos, los dos que funcionan como protagonista y antagonista. Y el personaje secundario, que realmente es solamente uno, es su primo, que es con quien comparte la motocicleta. Entonces, si su primo, que es el dueño de la motocicleta, tiene la motocicleta la mitad del tiempo, él tiene la motocicleta la otra mitad del tiempo. Y siendo su primo una persona que ya ha viajado hace tanto tiempo a Lima, eh, medio que él lo coge de reflejo y también lo estoy tratando de usar de espejo, ¿no? Un espejo de lo que él podría convertirse. Entonces, ese es mi personaje secundario. Hay más personajes que intervienen en la trama, pero que realmente no tienen mayor importancia y tienen a lo más un diálogo, ¿no? Entonces, entiendo que esos no pasarían ni siquiera a considerarse secundarios, sino más bien extrafigurantes o algo así. Correcto, hay que tener diferenciado digamos, la participación que le damos a los personajes que nosotros incluimos en nuestra historia. Y un poquito para agregar lo que tú dices, David, si tú puedes leer, ahí dice el tema de los personajes secundarios. El gran problema, el principal problema es que creamos a veces personajes que no tienen ninguna utilidad en la historia, que no nos sirve, en otras palabras, no nos sirve para nada. Sin embargo, lo ponemos porque quizás estamos, no sé, inspirados o con la euforia, con la emoción de crear y todo el tema, pero sí es importante considerar esto, ¿no? Hasta qué punto nosotros le damos el valor y la importancia a los personajes secundarios de nuestra historia, que como De acuerdo. coinciden en criterios algunos de ustedes, pues tienden a llevar incluso el peso de la historia y a asumir incluso hasta un ligero o un breve protagonismo, ¿no? De Pero acuerdo. no De dejan de hecho, ser secundarios. solamente para como lo que me ocurrió con el corto es que previamente había creado una trama previa un poco más grande, ¿no? Tenía más personajes, mi personaje tenía una esposa, tenía un inquilino, perdón, él era un inquilino y tenía un arrendatario, eh, pero todo esto convertía la historia en algo tan complejo y difícil de coger y difícilmente entraba en un corto que comencé a volar estos personajes, ¿no? Entonces, igual me ayudó a darle fuerza al protagonista, pero me di cuenta, como dices, que no eran necesarios
porque realmente ya no le aportaban nada a la trama, ¿no? Perfecto, sí, exacto. Es parte justamente de esta revisión cuando se hace este tipo de talleres donde le damos más orden o armonía o precisión a nuestra historia. Así que bueno, gracias, ¿No? David. Gracias a ti. Y no sé si nos dijiste, David, cuántos personajes secundarios tenías. No sé si lo dijiste. Sí, es uno solo. Ah, ok, es el que decías que va acompañando al protagonista. Ok, listo, gracias, David. Me voy contigo, querida Dayan Romero. La misma pregunta. ¿Tienes claros los perfiles de tus personajes secundarios y cuántos tienes en tu historia? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Este, bueno, personajes secundarios también es un poco complejo de decirlo ya que estoy desarrollando un documental, pero yo tengo en mente que es unos dos personajes secundarios, ¿no? Yo en total tengo 7 personajes. Bueno, 8 personajes y se me incluye a mí porque me incluyo como voz en off y demás, ¿no? Pero como personaje principal está mi abuela, que es quien yo cuento la historia a través de ella, y como personaje secundario está mi padre, porque es quien acompaña la historia y demás, y tiene menos protagonismo. Ujú. ¿Se me escuchó? ¿Sí? Sí, exacto, te escuchamos Como allá, perfecto. Lo que pasa es que no se me ha activado el audio. Una cosa que quiero decir, Dayana, bueno, no conozco tu guión, lógicamente, porque se ha distribuido a los talleristas con su respectivo facilitador, pero me llama la atención que dijiste que es la historia de tu abuelita, o escuché mal. No, la historia se trata acerca de mi abuelo. Ah, tu Es abuelo, un ok. ajá, O es sea, es un basado en hechos documental que reales, habla, entonces. sí, 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 sí. Es el retrato de mi abuelo y los temas que yo hablo aquí son el miedo a la muerte y la depresión. Perfecto. Bueno, quiero hacer una pequeña acotación con respecto a lo que dice Dayan cuando se tratan de historias basadas en hechos reales. Ahí es un poquito más complejo el asunto, porque generalmente, y sobre todo si son este tipo de historias como de retratos personales, familiares, generalmente queremos involucrar a los protagonistas de este tema como tal, sin dejar afuera a nadie, ¿no? Y es más, digamos, delicado crear personajes porque ya existen dentro de esta pequeña propuesta como tal, ¿no? Narrativa. Pero asimismo considero que se vuelve interesante el hecho de poder entender la mirada o la perspectiva que pueda tener este escritor o este autor, sobre todo tratándose de algo tan personal y tan bonito como es la familia, ¿no? Más aún, bueno, en este caso del abuelito, como dice allá. Así que por ahí yo sí pienso que se vuelve ah, como más personal el asunto, ¿no? Y ahí, lógicamente, van a aflorar o va a primar los sentimientos, ¿no? Todas las emociones, por todo lo que conlleva esto. Entonces yo te entiendo perfectamente de allá, porque si hablamos de abuelitos y de abuelitas, es como que, no sé, como que otra forma de ver el asunto, ¿no? Pero yo lo entiendo y chévere por ese lado que involucres y sobre todo que quede como parte de la memoria fílmica nacional este tema de tu abuelito, ¿no? Y sobre todo si incluyes estos temas también que son tan importantes, ¿no? Como lo que mencionabas sobre esto. David, adelante.
Hola, sí, no sé si podría hacer una acotación, pero me pareció bien bacán el hecho de que sea un documental y que efectivamente ella sea un protagonista, ¿no? Un protagonista, un secundario, pero en todo caso un personaje. Me parecía bacán debe ser también complejo, ¿no? Porque tienes que grabarte y después construir alguna clase de personaje, y después definir, porque el personaje que grabas, que eres tú, pero no eres tú, ¿no? Supongo que hay ciertos rasgos que tienes que remarcar dependiendo de lo que quieras decir, y siendo esto una cuestión real lo vuelve quizá un poco más complejo, ¿no? Supongo que ocurre igual con tu padre y tu abuelo, que también son personajes dentro de la ficción. Nada de eso, o sea, me parecía bien interesante como eso como construcción. Gracias, David. Aparte, para terminar con Dayana e irnos con la siguiente tallerista, a pesar de que sea basado en hechos reales y tenga que ver con este tema familiar, la narrativa debe tener identidad propia. No sé si me explico, ¿ok? Debe tener su identidad propia, porque claro, lo conoce la autora, lo conoce la gente de su entorno, pero el espectador debe identificar, más allá de que sea algo probablemente, no sé si va a ser como una autobiografía o algo donde te involucres tú, porque como te digo, no conozco tu guión, pero sí debe tener su narrativa propia, ¿no? Su estilo propio y su identidad propia, ¿no? Entonces eso también es como que un trabajo adicional del que estás construyendo literariamente. También sé que lo estás diseñando como productora, como realizadora, también darle esta huella que lo diferencie de alguna manera, que lo marque de algo personal a algo, digamos, general, ¿no? Donde todo el mundo puede identificarlo, más allá como una historia de tu abuelito, sino como una propuesta narrativa interesante, ¿no? Por ahí un poquito, diría yo, encaminarlo o enfocarlo, sin que pierda la esencia, lógicamente, de lo que tú quieres construir, ¿no? Su propia narrativa. Me parece bastante interesante, de verdad, y muy chévere. Y muchos corazones, y muchos deditos arriba, y muchas caritas felices por la gente que quiere crear historias donde de alguna manera los protagonistas son nuestros familiares, nuestros seres queridos. Listo, Daya, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con Samsung, que es Carmen. Carmen, adelante, por favor, querida Carmen, te escuchamos sobre tus detalles de tu guión en personajes secundarios. Vale, chévere. Bueno, mira, pues mi historia es una madre y una hija, una madre abandonadora, es decir, una madre que abandona a su hija por esas ambiciones megalómanas, ideales quijotescos, sueños quijotescos, construcción del mundo ideal, ¿sabes? Estos ideales políticos. Y pues luego de los años no funciona, regresa a la vida de la hija y pues comienza el conflicto. Entonces mis personajes protagónicos son ellas dos y mis personajes secundarios son cuatro, dos, una pareja de chicas, amigas de la hija, que vamos a decir, vienen a ser pues las ayudantes, ¿no? Lo que se llaman personajes ayudantes de las principales. Igual la madre tiene su ayudante. Y uno de los personajes que tal vez pues es para mí el gran riesgo creativo es una gata porque, bueno, es una gata que va y viene de una a otra, va y viene de una casa a otra, entonces las vincula, ¿no? Las vincula tanto físicamente, porque ella va y viene, y emocionalmente es un catalizador, es parte también se convierte en objeto de duelo entre madre e hija. Entonces, pues un personaje sumamente importante, pero en este caso, vuelvo y repito, es una gata, ¿no? Una, una gata que se llama Corotina. Entonces, por eso sí tiene nombre, como tú dices, tiene su identidad, Corotina porque viene de coroto, un coroto es un objeto inútil, y pues por lo tanto ese coroto se convierte en objeto de venganza, de duelo, de pase de factura, pero también es el vínculo del amor, ¿no? Entonces, esos son los personajes para mí más importantes, secundarios de mi historia, y hay otros que vienen a ser figuraciones sin lugar a dudas. Perfecto, perdón, muchas gracias, Carmen. Y sí, ahí tú fuiste muy clara con el ejemplo que pusiste del gato, de la gata, dándole una identidad, poniéndole un nombre que esté justificado, por qué se llama así, y no
tiene un nombre, digamos, común o uno más, sino que tiene su razón de ser, su esencia como tal, ¿no? Su explicación. Que Sí, en algunos casos, en las historias, lo explican de alguna manera en alguna escena, en algún parlamento, o en otros casos simplemente se sobreentiende porque ya la historia mismo te lo narra, te lo explica, ¿no? Entonces, no necesitas un parlamento para eso, sino que ya la gente lo entiende debido a la propuesta cinematográfica, ¿no? Del realizador en este caso. Yo no sé si todos ustedes van a dirigir sus historias, pero yo siempre hablo en miras a eso, de que más allá de que la escribí, que me parece buenísimo porque es el punto de partida en todo caso, también que vaya acompañado con la dirección, ¿no? Con todo este engranaje que implica hacer eso que tengo en la hoja plasmado, que son estas ideas que las traduje al papel y que quiero llevarla a la gran pantalla. Entonces, pienso que por ahí también fue bastante claro el tema del ejemplo que pusiste, Carmen. Muchas gracias por eso. Y nosotros vale. continuamos entonces. Si ibas a decir algo, adelante, listo. Perdóname que es que esto se mueve porque... Vamos a ponerlo acá abajo. Ok. Los personajes secundarios de cualquier historia son todos aquellos que existen porque tienen ciertas cualidades que ayudan a que tu historia funcione. Por ejemplo, en el caso de David, que hablaba de este personaje secundario, antagonista, como una mezcla ahí, casi casi que protagónico también, y tiene una razón de ser, está ahí por algo, ¿no? Para generar el conflicto, para llevar a la contraria, para generar el clima, crear este ambiente hostil, no sé, pero tiene su razón de ser. Asimismo, se encamina esto hacia todos los personajes secundarios de sus historias, a tal punto que lleguen, ustedes hacen como una radiografía exhaustiva, un análisis más detallado, más profundo, y ver, por default incluso, si va, no va, sirve, no sirve, me funciona, no me funciona, me dice algo, no me dice nada, ta, 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 ta. Y ahí sí ya hacer este filtro consciente, sensato, de sus personajes secundarios. Veo que no tienen muchos, hay historias, incluso en cortos, que tienen un montón de personajes secundarios. Y ahí es extremadamente importante filtrar, hacer este estudio o este análisis profundo de que hasta qué punto realmente justifico, considero que deben estar estos personajes secundarios. Pero sí, son todos aquellos, los secundarios son todos aquellos que aportan con cualidades, ya sea como guión, o sea, como parlamento, o simplemente como presencia, con gestos, o con acciones, o con actitudes que me ayudan a justificar. Y como les decía, que lógicamente me ayuden a que la historia funcione como tal. Esto es muy importante, con esto estamos cerrando, pero quiero hacer énfasis en esto. Déjenme, por favor, moverme. No, acá. Se me movió. Ok, acá es que quiero... Ok, ahí. Listo. Si hicieron un personaje secundario, o varios personajes secundarios, háganse la pregunta de ¿se haría un spin-off basado en él? Lógicamente que esto va encaminado más que nada a la gente que escribe series, ¿correcto? Y que constantemente está escribiendo, está creando, y hay como un proceso ahí narrativo fuerte, constante. Pero sí sería bueno que de repente de sus pequeños trabajos, maravillosos, por cierto, puedan hacerse esta pregunta, ¿no? De que si de tal o cual personaje secundario podría basarse su personalidad en crear una historia justamente basado en eso. Esto se estila mucho hoy por hoy, sobre todo en las series, como les decía, porque, por ejemplo, hay personajes principales, entiéndase, vamos a ir al tema del cine comercial. Batman, Superman, por ejemplo, este tema de los superhéroes, el Hombre Araña, qué sé yo, donde hay personajes importantes que soportan, que acompañan, que refuerzan la historia de este eje principal, como el eje protagonista, pero que hoy por hoy se han recreado historias de estos personajes secundarios que terminan siendo luego personajes protagonistas. Y me atrevería a decir que en muchos de los casos son tan bien diseñados, son tan bien elaborados, que terminan opacando
totalmente, si no es parcial, totalmente a los protagonistas. Entonces, si es un personaje secundario que el público ama o va a amar o creen que va a identificarse o lo van a adorar, denle por favor un buen cierre para que se vaya de una forma exitosa, ¿no? Para que su presencia, para que su protagónico, entre comillas, dentro de esta historia sea realmente extremadamente justificada, valiosa y démosles, pues como quien dice por ahí, un final digno, ¿no? Bonito, agradable. Y quién quita si basado en ese personaje secundario, por ahí surjan ideas, se inspiren de lo más lindo y crean otras historias desprendiéndolo o sacándolo de esta historia original creada. Entonces, por ahí también sería bueno que lo visualicen o lo proyecten en lo que respecta a los personajes secundarios que pueden aportar de manera extremadamente positiva para todas y cada una de sus historias. Las que están ahorita pues, creando o terminando de construir o para sus guiones futuros. Sus personajes secundarios deben ser muy, muy importantes y no deben estar por estar. Deben estar por una razón de ser. Denle el valor agregado a los personajes secundarios. No los ignoren, no le hagan de menos, porque incluso hasta en la misma entrega de los premios Oscar, hasta a los personajes secundarios se los premia, se los reconoce, se les da un galardón. Entonces, más aún en las historias que ustedes creen o que las historias que creamos, poder darle este plus, este valor agregado, como le digo, a estos personajes secundarios. Listo, chicos, nuestro próximo encuentro, les adelanto para que sepan, vamos a hacer una revisión breve de cada uno de sus personajes creados, ¿no? Ya con su guión, obviamente, ahí en su computador, vamos a darle como un poquito más de atención brevemente dentro del tiempo, lógicamente, que compete a los personajes creados, donde cuando digo esto, una revisión breve, me refiero a que obviamente me cuenten quiénes son, cómo son, a qué se dedican, etcétera, etcétera. Es decir, a enterarnos de la vida ajena que tienen estos personajes creados por ustedes. ¿Ok? Así que nada, eso para que lo tengan en cuenta, chicos. Muchas gracias. Me voy por acá para ir al tema de la pantalla. Ok, chicos, ahí estamos. Bueno, necesito de su parte, por favor, preguntas, algo que quieran expresar al respecto. Por favor, inquietudes, les escucho. Ahí estamos. ¿Todo bien, Dayan, David, Juan y Carmen? ¿Estamos claros, estamos bien con el tema de los personajes secundarios? ¿Les Sí, por sirvió aquí. esta clase como para darle más, quizás, forma o validez o importancia a sus personajes? Súper, todo súper bien. Gracias. Ok, Juan, gracias. Carmen veo que me mandó un dedito arriba y entiendo que Dayan y David de la misma manera. ¿Preguntas, chicos? ¿Inquietudes? ¿Algo que quieran saber? Yo estoy bien. Gracias, Cheo. Ok, gracias, Juan. Gracias, igual, ¿ah? A las órdenes, Carmen. Vale, gracias. Ok, David. Listo, chicos. Entonces, Dios mediante, próxima clase. Nuestra cita va a ser el próximo lunes a la misma hora. Sigan, por favor, trabajando en sus guiones con las respectivas asesorías privadas que van teniendo para que puedan seguir dándole una bonita forma y una bonita construcción. ¿Ok? Chévere, muchas gracias, feliz noche para Estoy de mi todos, ¿ah? parte. Asimismo, para ustedes una linda noche y que disfruten esta linda semana que iniciamos. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Dale, Chao. hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, hasta luego.